lo dijo en la primera hora. 7:32 de la mañana, muchísimas gracias por seguir al aire y acompañándonos en A Primera Hora. Es momento de ir cerrando el año ya con, digamos, las perspectivas y los análisis en distintas materias que hoy por hoy tenemos en el Ecuador, y sin duda una de las más importantes es la económica. Por eso hemos preparado para el día de hoy un panel diverso, un panel con distintas visiones en materia económica, y nos está acompañando aquí en cabina el economista Pablo Dávalos, a quien le damos ya la bienvenida. Economista, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jeff. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo tanto a quienes conforman aquí el equipo técnico y a las personas que comparten con nosotros este espacio. Muchísimas gracias, y en pocos minutos también estará ya con nosotros Osvaldo Landázuri, economista de igual manera, que también tiene pues una perspectiva distinta en cuanto a las visiones de materia económica. Pero vamos a iniciar con el economista Pablo Dávalos. Y a propósito del año, economista, ¿cómo ve usted al Ecuador en materia económica que cierra este 2023? Sí, creo que podríamos diferenciar con lo que nosotros pensamos con las cifras reales de la economía. ¿Y cuáles son esas cifras reales de la economía? En el sector exportador, por ejemplo, el Ecuador empieza a convertirse en el camarón, en uno de los actores más importantes a nivel mundial. Estamos disputando el primer lugar de la exportación mundial de camarón. La exportación de camarón ya duplicó la exportación de petróleo este año. Otro sector exportador que tuvo un buen comportamiento fue el sector de flores. De otra parte, y a pesar del drama humano que significa, tenemos las remesas de migrantes. En promedio, las remesas de migrantes eran de 3.000 millones de dólares anuales. Probablemente este año terminemos con 5.000 millones de dólares anuales, ¿no? Compara tú las remesas de migrantes con la inversión extranjera directa, que nos llega a 500 millones de dólares, ¿no? Es realmente 10 veces más las remesas. De otra parte, el precio del petróleo. Cuando se aprobó la proforma presupuestaria, se había esperado un precio de 64,80 centavos para todo el año. Pero fíjate tú que hemos vendido el precio del petróleo a un promedio de $77 el precio del petróleo en este momento, ¿no? La recaudación fiscal, tal como están las cifras de rentas internas, la recaudación fiscal se había ya cumplido la meta de 14.500 millones de dólares para el mes de noviembre. Es decir, se habían superado incluso las metas de recaudación fiscal, tanto de impuesto al valor agregado cuanto de impuesto a la renta en lo que va del año. Entonces, esas son las cifras reales. ¿Qué es lo que le pasa al país? El país tiene dos problemas graves, creo yo. El uno es la crisis de seguridad. La crisis de seguridad nos afecta absolutamente a todos, y ahora está afectando el comportamiento del sector empresarial, básicamente por las vacunas, las extorsiones, los secuestros y demás, ¿no? Y de otra parte nos estorba, de otra parte nos limita el programa de consolidación fiscal que el Fondo Monetario dejó diseñado para el país desde el año básicamente 2020. Eso se constituye una camisa de fuerza. Por ejemplo, no hay posibilidades de invertir a nivel público, me refiero, ¿no? Y al no haber posibilidad, a pesar de que existen los recursos, no hay posibilidades porque el volumen de inversión ya ha sido previamente fijado y no hay cómo rebasar ese volumen de inversión por el programa de consolidación fiscal del Fondo Monetario. Entonces, si el Ecuador resuelve la crisis de seguridad y si el Ecuador sale de este programa de consolidación, yo creo que las expectativas del país son realmente importantes. Pero al inicio de lo que usted mencionaba, economista, usted daba algunos factores, digamos, de cierta manera positivos. En relación al año anterior, al 2022, ¿se ve alguna mejora en materia económica o seguimos de igual manera? Sí, mira, los datos que te doy no tienen que ver con que yo esté a favor o en contra, si son datos puros y duros. Cuando te digo que el Ecuador en este momento ya está disputando el primer lugar a nivel mundial de la exportación de camarón, es porque las cifras así lo están demostrando, las cifras así lo avalan. Cuando te digo que hay más de 5.000 millones de dólares en remesas, es porque hay ecuatorianos que han huido de la crisis en este momento y han empezado a enviar las remesas. Entonces, si te pones a pensar, los problemas del país están, como te había dicho, ¿no?, en este programa de consolidación, y están en el agravamiento de la inseguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Resolverlos. Con respecto al año anterior, en términos económicos estamos un poco mejor, pero en términos institucionales y en términos de seguridad estamos peor.
Es decir, o sea, hay más dinero, o sea, sí hay más dinero, está entrando dinero en la economía, pero ese dinero no puede gastarse porque tenemos restricciones institucionales propuestas por institución externa, además como el Fondo Monetario, y además la Policía Nacional, las denuncias que han existido, etcétera, imposibilitan que se den respuestas institucionales a la seguridad ciudadana. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Resolver esos problemas. Yo pensé que Noboa los iba a resolver. O sea, veía con mucho optimismo y mucha expectativa, por ejemplo, que Noboa, una vez que empiece, resuelva los problemas que tienen que ver con la consolidación fiscal y que tienen que ver con, si tú quieres, la recuperación institucional para dar respuestas a la crisis de seguridad. Y aún no lo ha visto. Pero, oh sorpresa, cuando veo la ley y analizo, está interesado en los negocios del papá y de la tía. O sea, lo primero que hace es remitir las deudas de las exportadoras, de las grandes exportadoras, y devolver el impuesto del IVA a los negocios de su tía, pues que es Isabel Noboa. Entonces digo, ¿cómo puedes resolver los problemas cuando estás pensando en tus intereses corporativos, familiares? O sea, ¿cómo vas a resolver lo que la gente vive el día a día, ¿no? ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos una depuración de la policía. Necesitamos llegar a acuerdos internacionales para depurar la policía, porque la sensación es que la policía no ha contribuido a darle seguridad a los ciudadanos. Los propios delincuentes, cuando son apresados, o salen inmediatamente libres o dicen que tienen el apoyo de la policía. Entonces necesitamos depurar a la policía, necesitamos darle todos los elementos técnicos, darle todos los elementos fácticos, si tú quieres, para resolver la seguridad. Correcto. No. Fíjate tú cómo es posible que el CIES, que es el Centro de Investigación, y la OAFE tienen identificadas las cuentas desde las cuales se hacen toda la estrategia de extorsiones, etcétera, y el sistema bancario no responde. ¿Qué debería hacer la Junta de Política y Regulación Financiera? Emitir inmediatamente una resolución para congelar esas cuentas, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos aportes institucionales, no es solo la policía, son otras instituciones en algo que sea coordinación de seguridad. No hay, yo pensé que Noboa lo iba a hacer. Y al no hacerlo, ahí el crimen organizado siente que tiene más espacio todavía que antes, ¿no? Y en vez de restringir sus actividades, avanza sus actividades. Correcto, correcto, economista. Con esto me quedo por lo pronto. Voy a dar la bienvenida a esta hora ya a Osvaldo Landazuri, también analista económico, quien nos acompaña en este panel. Economista, buenos días, bienvenido. Hasta el momento Pablo Dávalos hacía un análisis respecto de las cifras reales de la economía, con que va cerrando ya este 2023. Quisiera también tener de su parte una lectura general de cómo termina este año el Ecuador en materia económica. Bienvenido. Buenos días, un saludo a Pablo, a la audiencia. Sí, las cifras que Pablo comenta son correctas. Lo que hay que añadirle es que probablemente el Ecuador está empantanado, desde mi óptica, en una serie de discusiones que terminan, para mí, sin una solución real a la ciudadanía. Ahora, yo sí discrepo obviamente con Pablo en un tema. El tema de la consolidación fiscal o de tener las cuentas ordenadas, como queramos llamarle, para mí no es una exigencia del fondo. Para mí es una exigencia de la propia dolarización y es una exigencia de cualquier sociedad eficiente en el mundo. Es decir, los países desarrollados, bueno, si bien tienen deudas altas a su Producto Interno Bruto, tratan de sostener cuentas equilibradas, y si tienen tipo de cambio fijo, como el caso ecuatoriano, que estamos en el extremo del tipo de cambio fijo, pues el límite es absolutamente claro. Es decir, el Estado, hoy vemos que si es que tuviera tanta plata como Pablo nos comenta, pues no estaría en los líos que está metido sin poder pagar a sus proveedores, no porque el fondo le ordena que no les pague, simplemente porque no hay plata. Es decir, a las cifras que les comentó Pablo hay que añadirle una que es bien importante, y esa es la del famoso déficit, es decir, lo que ha gastado el Estado versus lo que ha recibido. Recordarán ustedes que desde que empezó este año yo afirmaba que había una serie de interrogantes en el presupuesto de Lazo y de Arosemena que tenían una serie de posibilidades de no cumplirse. La primera es que ellos pensaban vender empresas estatales por $1.000 millones. La segunda es que el precio del petróleo que comenta Pablo es un precio de ciertos meses, pero en promedio
hemos recibido 1.000 millones menos que el año anterior por ingresos petroleros. Entonces, si sumamos las dos, ya tenemos un problema de 2.000 millones de dólares que era casi de entrada en el gobierno de Lazo y que lo advertíamos. Y la tercera son los impuestos. Ahí no tengo las cifras exactas, pero a la larga la recaudación de impuestos ellos esperaban que sea mejor que la del año anterior y según entiendo no termina siendo mejor que el año anterior. Ya voy a revisar bien los datos, quizás Pablo los tenga mejor, pero dediquémonos a las dos primeras. Las dos primeras ya les llevaban a un déficit de 4.500 millones de dólares. Entonces, y creo que la gran diferencia, la gran discrepancia con Pablo es pensar que el país no necesita del fondo para ser un país ordenado, para ser un país creíble, para ser un país eficiente y un país institucionalmente estable. Está en nuestro propio trabajo entender un país de esa manera. Y en esa línea, entonces, yo creo que nosotros mismos, sin el fondo, sin nadie, debemos discutir los problemas que yo considero que son estructurales. Muchos de ellos relacionados con el empleo, los otros con los subsidios, es decir, cómo hacemos que esos recursos no se dediquen al gasto como muchos están sugiriendo. Yo he sugerido que se dediquen a la inversión, a la formación de capital bruto, que se llama en economía, es decir, carreteras, dispensarios médicos. Yo creo que es mucho más eficiente gastar la plata así que ver cómo cada año se queman miles de millones de dólares. Por supuesto, va a ser otra diferencia con Pablo. Entonces, a la larga, yo creo que esos son los temas esenciales que debemos discutir junto con uno adicional, que es la seguridad social. Si nosotros no entendemos una seguridad social inclusiva con 3 pilares, por ejemplo, yo ahí también he discrepado con Augusto de la Torre, quizás por mi vena de ser un analista económico que está en el sector real. Es decir, yo lo primero que hago antes de sugerir que nos jubilemos todos más viejos y que ganemos menos, es ver qué tan eficientes son los servicios que está dando el IES, cuánto estamos gastando. Fíjense ustedes, deberíamos intervenir las empresas estatales, exigirles que tengan balances, que tengan flujos de caja, que tengan directorios que rindan cuentas. ¿Cómo va a decir eso cualquier persona que es un requerimiento del Fondo Monetario? Que sí lo es, entre paréntesis, pero sobre todo es nuestro requerimiento, es decir, ahí hay miles de millones de dólares que se van en corrupción. Entonces, algunas cosas coincidimos con Pablo. Yo no soy de la idea de dedicarse solo a cerrar el déficit, dejando de lado a los más vulnerables, para nada. El propio fondo fue el que le pidió a Lenín Moreno que aumente los gastos en bonificaciones sociales, y eso pasó en la pandemia. Es decir, yo creo que hay una combinación, y esa combinación equilibrada es la que debemos buscar como sociedad. Ningún extremo nos va a llevar a un país justo, equitativo, racional, pero por supuesto que rinda cuentas, que sea eficiente y que por supuesto, insisto, con la redundancia, en dolarización no hay salida. Es decir, me encantaría poder decir, miren, hagamos tal movida de política monetaria. Quizás las tasas de interés podrían ser el último resquicio que nos quedan de política monetaria, pero el resto estamos realmente atados de manos, nos guste o no a todos. Entonces, en esa línea, la dolarización quizás más que el fondo es la camisa de fuerza más fuerte que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias Osvaldo por su intervención. Regresando al tema con el economista Dávalos, usted mencionaba, claro, las cifras en cuanto a recaudación, que Osvaldo decía, no las tengo de manera precisa, pero usted quería agregar algo sobre eso. Sí, las cifras son del Servicio de Rentas Internas. Uh-huh. Las cifras comparadas con lo que se había planificado y se había aprobado por la Asamblea Nacional en recaudación era de alrededor de 14.350 y este momento, hasta el mes de noviembre, la recaudación está por los 14.500 en diciembre. Uh-huh. Es decir, si añadimos diciembre, la recaudación podría llegar a unos 15.000 a 16.000. Esas son las cifras que entrega el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que considerar la economía más allá del sector fiscal.
O sea, el sector fiscal es importante, nadie duda de eso, pero en la economía también está el sector exportador, está el sector monetario, la economía está los pequeños comerciantes, los grandes comerciantes, el sector agrícola, etcétera. Es decir, la economía va mucho más allá del sector fiscal. No podemos solo concentrarnos en la cuestión del déficit fiscal, ni mucho menos. Hay que ver en conjunto la economía y cuáles son las cifras que la gente está tratando de recuperarse económicamente. Y en ese sentido, las cifras que arroja, por ejemplo, la reforma propuesta por el gobierno de Daniel Noboa, que espera recaudar, por ejemplo, 832 millones, ¿es una señal de alivio para continuar con esta recaudación positiva para el país, o cómo ha visto usted esta propuesta? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Limitan mucho la capacidad recaudatoria del Estado, generan demasiadas exenciones, demasiadas exoneraciones y devoluciones que a la larga van a hacer que el próximo año, en vez de recaudar más bien recaudemos menos. Eso es al menos el primer sentido. No entiendo por qué hay que devolver el IVA al sector inmobiliario. ¿Por qué no devolverlo, por ejemplo, a la economía popular y solidaria, ¿no? Pero fíjate tú, al sector inmobiliario que maneja miles de millones de dólares, solamente la devolución del IVA significaría que el Ecuador dejaría de percibir entre 500 a 700 millones de dólares, que transferiríamos directamente a grupos como Uribe Schwarco, como Pronovitz, etcétera. Entonces no entiendo, o sea, por qué esos grupos que ya tienen capacidad, que tienen economía de escala, que tienen modelos de negocios ya consolidados, además de eso hay que devolverles el IVA. O sea, y eso va a significar que el Estado tenga menos recursos, pues cuando tenga que compensar el IVA, porque además la ley dice que en 90 días hay que devolverles el IVA, cuando tenga que compensar va a ver que va a tener menos recursos en el IVA. O sea, no entiendo por qué la Asamblea aprobó eso. No entiendo por qué si vamos a devolver el IVA, devolvamos a los sectores que realmente lo necesitan, pues entre ellos el que más absorbe, que es la pequeña y la microempresa, por ejemplo, ¿no? Ellos necesitan liquidez. Devolvamos el IVA a esos sectores y no a Uribe Schwarkov, no a Isabel Noboa, que sí tienen recursos para eso. Entonces, ahí hay una especificidad de la norma que distorsiona, si tú quieres, el sentido de las reformas, porque van directamente a grandes grupos económicos, ¿no? De otra parte, tú tienes ahí que si sumas las otras exoneraciones y todo lo demás, la capacidad recaudatoria del Estado se limita mucho. Entonces, mira, vamos supuestamente a recaudar, estaba previsto 960 millones en el proyecto de ley. Yo creo que nos llegan a 400 millones de dólares, ¿no? Pero el costo es altísimo, pues el costo para recaudar esos 400 es una pérdida de más de 2.600 millones de dólares. Y no solo eso, sino que generas lo que se llama el riesgo moral, es decir, la señal para otros empresarios que deciden no pagar impuestos, sobre todo grandes empresarios, y utilizar la liquidez de no pagar impuestos para apalancar sus posiciones porque saben que dentro de poco tiempo habrá una nueva remisión tributaria. Recuerda que la última que hubo, la de Lenín Moreno, establecía en la cláusula general, en la disposición general séptima, la prohibición de remisiones tributarias en un plazo de 10 años. Justamente para evitar esos comportamientos oportunistas. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos una legislación que está hecha en función de grandes grupos de poder, no está hecha en función de lo que el país necesita. ¿Qué necesita el país? El país necesita una banca pública de desarrollo muy sólida que ayude a bajar las tasas de interés, ¿no? Si queremos, por ejemplo, apoyar al sector inmobiliario, generemos políticas para la vivienda popular que no hay. O sea, el país no tiene programas de vivienda popular. No, apoyemos a la microempresa, por ejemplo, ¿no? Que es la que más empleo absorbe en el país. Y si tú quieres, la estructura de la economía está ahí y no hay políticas de apoyo a la microempresa. Fíjate tú, todo está diseñado para grandes empresas. O sea, si tú ves las exenciones, las exoneraciones, pero no se menciona una sola vez en la ley de Noboa, una sola vez la palabra microempresas. Jamás. Se menciona a los grandes contribuyentes, que ellos van a ser ahora los responsables de autorretener el impuesto a la renta, ¿no? Pero jamás se menciona microempresas, jamás se menciona pequeños productores, jamás. Entonces, si el grueso del empleo está en la microempresa, en la pequeña empresa, ¿por qué no orientar políticas hacia esos sectores en vez de los grandes grupos económicos? Por eso creo que la ley de Daniel Noboa es una oportunidad perdida para el país. Ahí Daniel Noboa, ahí es donde se debería
priorizar. Exactamente, no en los grupos, no el grupo Novis. El grupo Novis ya tiene mucho dinero, tiene cientos de millones de dólares en proyectos y demás. El pequeño productor, ¿para qué le vas a devolver el IVA al grupo Novis cuando puedes devolverlo al pequeño productor que necesita, pues, de liquidez? Correcto. ¿No? Economista, yo quisiera, antes de dar paso a Osvaldo Landázuri, quisiera insistir en algo que él decía respecto de un tema en el que discrepaba con usted. Usted decía, la economía no pasa solo por lo fiscal. Osvaldo Landázuri decía que el problema no tiene que ver con la consolidación fiscal, sino con el hecho de que no hay plata y que existe este déficit. ¿Cómo lo mira usted? Mira, en este momento el país tiene que buscar la forma de dar liquidez a su gobierno. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar quien le preste para pagar los salarios. La institución que está al lado del gobierno se llama Banco Central. Entonces regresa a ver y le dice al Banco Central, ¿tienes liquidez? El Banco Central le dice, sí. ¿Cuánto tienes? Tengo alrededor de 5.000 millones. ¿Puedes prestarme esa liquidez? Y le dice, ¿sabes qué? Te prestaría gustoso, pero no puedo. O sea, ¿por qué no puedes? Porque la ley no me permite prestarte. ¿Qué tiene que hacer entonces el gobierno? Buscar quien le preste de forma emergente, emitir notas del Tesoro que ni siquiera son deuda para que alguien le preste. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió la brillante idea, y eso se nos ocurrió recién, hace 2 años, la brillante idea de que el Banco Central no pueda utilizar el ahorro interno, el ahorro del país, para resolver los problemas del país. Es decir, tenemos que buscar que nos presten afuera, tenemos que colocar ese ahorro interno en bancos de afuera y no los podemos utilizar. Es una brillante idea que brillantes economistas aplauden, pero que nos deja a nosotros sin la posibilidad de utilizar esa liquidez. ¿Qué hay que hacer? Cambiar esa ley, pues. ¿Por qué Noboa no lo hizo y cambió esa ley de tal manera que el Ministerio de Finanzas le diga al Banco Central, oye, necesito liquidez 2-3 meses? Es un sobregiro nada más. Y el Banco Central le dice, ya, dame el papel, yo te doy la liquidez y en 2-3 meses me devuelves eso. Eso, que es absolutamente normal en todos los bancos centrales del mundo, el Ecuador debe ser una excepción gracias a esos brillantes economistas. Ahora, Noboa, en vez de aprovechar la coyuntura, es el artículo 56, de hecho, del Código Orgánico Monetario y Financiero, decidió no topar el artículo 56 y está desesperado buscando liquidez, cuando la liquidez está ahí. Y es normal, o sea, en el Estado, es normal eso, porque el Estado tiene que pagar todo el tiempo a proveedores, gas, seguridad social, etcétera, y necesita los recursos que provienen de las transferencias de las empresas, de servicio de rentas internas. A veces hay descalces de días y compensa eso con notas del Tesoro, que no son deuda. Okay. Esas notas del Tesoro se emiten, el Banco Central le da la liquidez, pero resulta que ese camino que teníamos hasta el año 2021 se cerró. Okay. ¿No? Ok, voy a continuar con Osvaldo Landázuri a propósito del tema de, bueno, necesitamos recursos y otro de los puntos antes de ir cerrando la primera parte de este panel, uno de los aspectos para hablar de recursos precisamente es del financiamiento internacional. Osvaldo, en cuanto al financiamiento de los multilaterales, se esperaba que en el 2024 haya un mayor financiamiento. Sin embargo, desde lo que se está analizando desde los distintos sectores económicos es que esto se reduciría. Había un financiamiento de los multilaterales del 2.8 que bajaría al 1.8. ¿Cómo quedaría el Ecuador en ese sentido en cuanto a financiamiento desde los multilaterales, Osvaldo? A ver, antes de eso creo que hay una precisión que diferencia claramente el pensamiento de Pablo con el mío. A ver, yo ahí sí discrepo abiertamente, no por el tema de tomar o no las reservas, sino porque al ser yo una persona que, insisto, piensa primero en términos financieros antes que los económicos, mi formación en economía parte de la administrativa y financiera, pues ahí hay para mí algunas discrepancias que son muy claras en las reservas, ¿no? Primero, que uno cuando está dolarizado en principio tiene que entender que la naturaleza del Banco Central ha cambiado de manera significativa, otra vez por fuerza, es decir, no es un prestamista de última instancia. Segunda diferencia en el pensamiento que tenemos es que la plata que está en el Banco Central es plata que tiene riesgos bien diferentes. Es decir, uno no puede tomar la plata de la seguridad social y decirle, le voy a dar el tratamiento de la plata que es del encaje bancario. ¿Por qué no? Porque es plata que debe estar líquida y disponible para los jubilados, nos guste o no. Es decir, es plata que se debe respetar. Es muy usual y en las empresas, sobre todo las familiares, pasa que siempre hay alguien que quiere
tomar plata adelantada sin darse cuenta que tiene que ver con inversiones futuras, que tiene que ver con precautelar el riesgo. Y eso pasa con muchos economistas, en realidad pierden esa sensación y esa noción respecto a que la plata, nos guste o no, mucha de ella no va a ser tan rentable como otra. Y esa es, por ejemplo, la plata de los jubilados, esa es la segunda diferencia. La tercera, que para mí es fundamental, es la pregunta que yo hago, bueno, cojámonos la plata del Banco Central para pagar los sueldos en 3 meses. En 3 meses no va a poder pagar, no va a poder pagar porque hay un problema estructural tan grave que al final lo que termina a ser es debiendo más y más plata porque no puede pagarla y porque está gastando mucho más de lo que recibe. Entonces realmente esa solución para mí no es sostenible en el tiempo. Y lo otro es que acordémonos una cosa, para mí están cometiendo un delito todos los que ahora están diciendo, incluyendo ahí el propio presidente, el ministro de Finanzas, en el que hay que endeudarse para pagar sueldos. Ese es un principio que rompe la regla fiscal de que todo gasto permanente debe estar financiado con un ingreso permanente por lógica. Entonces, si es que yo me endeudo para pagar sueldos, la pregunta es, ¿qué pasa de aquí en 6 meses más? Esa es la gran pregunta, la gran interrogante. Cuando tenemos un Estado que cada mes está gastando alrededor de 500 millones más de los que recibe para tener un déficit de 6.000. Eso es lo que hay que responder. Ahora, respecto a su pregunta, Jeff, de acuerdo al tema del financiamiento internacional, pues yo lo que veo es que el problema fiscal, que como bien dice Pablo, no es el único, es decir, la economía es mucho más amplia, yo también la veo así. Yo mismo fui el crítico de decirle a Lasso, no se preocupe solo en el déficit, vea cómo están afuera las personas, pero lo cierto es que el gran actor que está distorsionando toda esta situación y que les lleva al riesgo país a 2.000 puntos se llama Estado. Y por lo tanto, cuando usted tiene un riesgo de 2.100 puntos, es una medida, otra vez, nos guste o no, es la medida que hay. Es decir, es la medida con la que nos están evaluando los organismos internacionales para prestarnos o no plata o para ver qué tan estructurados estamos para pagar nuestras deudas. Mientras tengamos esos desafíos, Jeff, va a ser muy difícil que nosotros podamos conseguir endeudamiento externo porque no nos creen. Es decir, nos ven como un país que cambia de leyes todo el tiempo, que es un mal pagador de deudas y que se endeuda de cuando en vez para pagar sueldos y que por lo tanto va a estar empantanado en el mismo lío. Entonces, ¿qué he sugerido yo? He sugerido que hoy, por ejemplo, sé que le están pidiendo plata a China, le están pidiendo plata a Arabia Saudita. Y otra vez, yo digo, eso es un descalabro realmente, es decir, vamos a entender luego un 2025 donde los vencimientos son mucho más grandes y realmente la pregunta va a seguir siendo la misma, ¿cómo lo pagamos? Entonces, lo cierto es que la recomendación que he hecho, Jeff, en esa línea, es decir, usted renegocie todo lo que viene a continuación, porque le veo muy difícil que organismos serios, organismos que le dan préstamos a tasas bajas y pagables, realmente le presten plata. Mucho más si usted va a Nueva York y les dice, miren, denme un crédito puente de 9 meses al Fondo Monetario. La pregunta que le habrá hecho el Fondo Monetario es, bueno, ¿y cómo le va a pagar en 9 meses? Esa es la gran pregunta. Entonces, yo creo que el problema estructural que mantiene el Ecuador está contagiándole a toda la actividad y eso es lo que realmente debe corregirse. Por supuesto, como bien dice Pablo, cobrando impuestos a los que deben cobrarse. Estoy de acuerdo que la remisión tributaria, que entre paréntesis no solo la hizo Moreno y Noboa, también la hizo Correa en su momento, es realmente un arma de doble filo. Al final usted da un mensaje espantoso a los actores económicos diciéndoles, esperemos la siguiente reforma y no pago. Pero justamente todo aquello pasa por entender instituciones robustas, instituciones fuertes y eficientes que realmente no tengan corrupción de por medio. Y para aquello, la otra propuesta que yo le he hecho al presidente Noboa, de manera directa e indirecta, es intervenga las instituciones públicas que realmente son opacas, Petroecuador, CENEL, SELEC, es decir, ver qué está pasando en todo ello y entender cómo el país está utilizando sus recursos de manera eficiente, de manera además que precautele por los que menos tienen.
Pero para precautelar por los que menos tienen, uno tiene que estar ordenado y tiene que tener plata. De lo contrario, al final termina siendo un círculo vicioso en el que estamos metidos discutiendo lo mismo y si se dan cuenta a la larga, no logramos salir del problema. Porque si el problema fuera que tenemos la plata guardada y que no la usamos, pues se resolvería fácilmente, la usamos. Pero de aquí en 6 meses, yo les aseguro, la discusión va a ser la misma. Es decir, no hay plata. De las cosas que se tienen que resolver a un largo plazo, ¿no? Así que vamos a seguir comentando más de este tema, vamos a tener también la visión de Pablo Dávalos a propósito del financiamiento multilateral, pero es momento de hacer una pequeña pausa, Belkis. Son las 8:02 de la mañana, amigos. Esto es A Primera Hora. Ya regresamos, no se vayan. Amigos, son ya las 8 de la mañana con 5 minutos. Mantenemos un diálogo, un panel a esta hora con Pablo Dávalos y Osvaldo Landázuri, ambos analistas económicos. Voy a cederle ya la palabra a Pablo Dávalos para tener también una mirada respecto del financiamiento internacional al que hacía referencia en el bloque anterior Osvaldo Landázuri. Sí, mira, yo creo que siempre y en todo momento hay que cumplir lo que dice la ley y sobre todo lo que dice la Constitución. Hay una disposición constitucional, el numeral, creo que es el numeral 3 del artículo 290, que dice que con deuda pública solo se podrá contratar deuda pública para financiar infraestructura pública nueva o mejores condiciones de financiamiento. Eso dice la Constitución. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíbe, el artículo 126 prohíbe que se pague gasto corriente con deuda pública, especulado. Es decir, tú no puedes ir a endeudarte, emitir bonos o endeudarte con el Fondo Monetario, endeudarte con el Banco Mundial y con ese dinero pagar gasto corriente. O sea, no puedes, está prohibido por la ley. ¿No? Y si Contraloría detecta que has pagado, eso es especulado nada más. Entonces ahí hay que cumplir la ley. ¿Para qué hay que endeudarse según la Constitución y la ley? Hay que endeudarse para construir obra pública, para eso hay que endeudarse. Pero el problema ahí está en lo que te hablaba del programa de consolidación fiscal. El programa de consolidación fiscal pone metas a la inversión pública, a la formación bruta de capital, y dice la formación bruta de capital fijo del sector público no puede pasar del 0,5% del PIB en el año 2023, 0,6% del PIB en el año 2024. Es decir, podemos tener los recursos, podemos tener la deuda, pero no podemos utilizarlos para la inversión pública. Por eso tú puedes ver que hay un desmantelamiento de la inversión pública. Y el ejemplo más concreto está en el sector eléctrico. El sector eléctrico es un sector que absorbe muchísimos recursos en mantenimiento, en operación y en el desarrollo de nuevos proyectos. Y que ya vemos que no se lo ha mantenido tampoco. El momento, claro, en que reduces eso, y no es que reduces porque no había dinero, si no reduces porque es una exigencia de una institución internacional, en este caso el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para alimentar las reservas internacionales. Y el cambio de las reservas internacionales es reciente, porque uno puede decir, no, es que esto, desde que empezó la dolarización en el 2000 hasta la presente fecha, esto nos ha permitido vivir. No tiene nada que ver. El cambio al sistema de reservas internacionales se lo hizo en mayo del año 2021 y hasta mayo de 2021 el país había funcionado sin ese cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que cojamos el dinero de los ecuatorianos, lo pongamos en el Banco Central y que el Banco Central coja ese dinero para cubrir los pasivos de bancos privados en sus envíos al exterior. Ese es el famoso cambio de reservas internacionales, ¿no? Entonces, si Noboa no elimina eso, si no se abre el campo, si tú quieres, para tener la liquidez que el país necesita, los acuerdos institucionales que el país necesita, Noboa será la continuación del fracaso de Guillermo Lasso, nada más. Entonces tiene que salir de forma obligatoria, el país tiene que salir del programa de consolidación fiscal, porque esos programas han fracasado en todas partes del mundo. Fracasó en Grecia, este momento está fracasando en Argentina, fracasó en todas partes. Si el gobierno de Noboa no resuelve ese programa de consolidación fiscal, si no se libera de ese programa de consolidación fiscal, entonces el Ecuador simplemente proyectará lo que vivió con Lenín Moreno y Guillermo Lasso al año 2024, y Daniel Noboa será una oportunidad perdida para el país, y el país tendrá que el próximo año buscar de qué forma, qué candidatos, qué partidos, qué opciones nos permitan salir de eso, porque se advirtió ya. Se advirtió en el año, en el año 2021 con respecto a la Ley de Desarrollo Económico. Se le dijo al país, esa Ley de Desarrollo Económico nos va a hacer daño.
En esa ley de desarrollo económico había todo un capítulo para el blanqueamiento de dinero sucio, pues del dinero de las mafias, del dinero del crimen organizado. Dijimos, no puede la Asamblea y el país no pueden permitirse aprobar eso porque va a permitir la entrada del crimen organizado. Lo dijimos, no nos hicieron caso. Y fíjate tú las consecuencias del país con esa ley de Guillermo Lasso, ¿no? Ahora sabemos que detrás de eso estaba obviamente el crimen organizado y todo lo demás, ¿no? Gracias a la prensa, al Gran Padrino y todo lo demás. Pero lo dijimos en esa circunstancia y ahora lo volvemos a decir. Si Daniel Noboa no sale del programa de consolidación fiscal, no resuelve el problema de seguridad que viven los ecuatorianos, o sea, los ecuatorianos tendremos el próximo año que buscar alternativas, pues. Alternativas que nos permitan resolver los problemas, porque de eso se trata en definitiva, de resolver los problemas que existen. Y un problema grave se llama seguridad. Y hay que resolverlo, hay que utilizar los recursos y los marcos institucionales para hacerlo. Y tenemos esos marcos institucionales. Tenemos, fíjate tú, la Junta de Política y Regulación Financiera, tenemos el CIES, tenemos la UAFE. Fíjate, solamente una resolución, que la pueden adoptar el día de mañana. La Junta de Política y Regulación Financiera puede adoptar la resolución del congelamiento de todas las cuentas asociadas al narcotráfico, al lavado de dinero, a la extorsión y a las vacunas. Solamente una decisión, es decir, empezar a estrangularles a nivel financiero y obviamente con la policía empezar un control y una recuperación de los territorios, por ejemplo, ¿no? No lo hace. Noboa no lo hace. ¿De qué está preocupado Noboa? Noboa está preocupado de las deudas de exportadora bananera Noboa. Noboa está preocupado de volver el IVA a la corporación Novis, a Uribe Schwarkov. No está preocupado Noboa. No está preocupado de la microempresa, no está preocupado de la reactivación económica en absoluto, ¿no? Y en que el Estado pueda transferir activos públicos a grandes grupos empresariales a través de contratos de asociación público-privada. Esa es la gran preocupación de Noboa. Lamentablemente, hasta ahora, y es una pena, es una oportunidad perdida para el país, el gobierno de Noboa. Correcto. Osvaldo Landazuri, ¿qué decir? A ver, no es simple indudablemente la receta para salir de este gran problema en el que estamos metidos. Tiene algunas aristas desde mi óptica y pues obviamente, y está bien hacerlo, discrepamos en algunas de ellas. Lo cierto es que yo creo que vamos a tener un gran problema, sobre todo con un presidente Noboa que está en campaña, ¿no? Es decir, que va a tener dificultad con tomar decisiones que pudieran ser difíciles, complejas, que requieren diálogo, porque lo que yo he mencionado como temas estructurales no son temas simples, ¿no? Es decir, hablar, por ejemplo, del empleo o hablar de los subsidios o la seguridad social requiere mucha empatía, mucha madurez para poder entender los puntos de vista de los otros. Y a la larga, claro, lo que estamos viendo, lo que yo veo es un presidente que está primero políticamente muy débil, muy expuesto, con unas alianzas pegadas con babas, como se dice vulgarmente, es decir, que en cualquier rato se pueden disolver. Y claro, y eso dificulta mucho el tema de analizar problemas, insisto yo, que son incómodos. Ahora, me inclino a pensar que tal vez Noboa estaba pensando en reactivar la construcción porque es un mecanismo que en todo el mundo se le conoce como un gran dinamizador de la economía, pero indudablemente tal como Lasso en su momento tiene varios lunares que hacen dudar respecto a muchas de las decisiones que va tomando, ¿no? Es decir, la propia remisión tributaria, teniéndole al grupo Noboa como el principal deudor, ya era un problema y por eso la Asamblea acotó ese asunto, haciendo que los grados de consanguinidad apliquen para que no aplique esta remisión tributaria. Entonces, yo creo que a la larga el país tiene que sostener estas conversaciones y tiene que hacerlo de manera franca y empática, ¿no? Es decir, no con un banquero que le manda a la oligarquía, a la élite costeña a hablar con el indigenado serrano, eso es un error. No con un presidente que pasa viajando, me refiero a Lasso sobre todo, no sé en el caso de Daniel cómo enfrentará su periodo, pero pasan reunidos en Davos, pasan reunidos en Nueva York, pasan reunidos en España, en Francia, donde quieran. Vayan a visitar Cañar, vayan a ver Cotopaxi, vayan a ver Tungurahua, la propia Pichincha, las zonas rurales de la costa,
y entiendan entonces qué es lo que necesita esa gente para poder desarrollarse con éxito en esta sociedad. Entonces, me parece que es un proceso que requiere, como digo yo, un presidente políticamente fuerte, y no es el caso de Noboa. Mucho más me preocupa el equipo que le rodea. Veo un equipo bastante eficiente en términos conceptuales, en términos incluso de seniority, es decir, de cómo se presentan al país y por lo tanto del enfoque que le estamos queriendo dar a esto. Insisto que discrepo con Pablo en que el problema es el programa de consolidación del fondo. Yo creo que el problema es que el Ecuador no ha resuelto estos problemas estructurales complejos y ha encontrado o encuentre un equilibrio que le permita desarrollarse de manera ordenada, equilibrada, inclusiva, incluyente. El fondo, pues lo que dirá es, hagan lo que ustedes quieran, pero a la larga, lo cierto es que no nos van a prestar plata, y ese es el gran desafío. Lo cierto también es que al fondo ya no va nadie. Al fondo va Ecuador, va Argentina y un otro paisillo más de África. No hay nadie más en el fondo, es decir, nosotros mismos estamos metidos en este lío por nuestras propias decisiones, y eso hay que estar claros para poder resolver el problema. Lo primero es reconocer que al Fondo Monetario van los que necesitan plata. Ese es el gran resumen, es decir, uno podrá darse las vueltas queriendo explicar que el fondo es el cuco de esta película, pero realmente yo no creo que lo sea. Realmente el fondo estará esperando a ver qué es lo que pasa, peor con una economía tan pequeña como la ecuatoriana, a ver cómo resolvemos nuestro problema. Entonces creo que si cambiamos ese enfoque, nos sentamos a conversar como sociedad, encontramos puntos medios equilibrados que nos permitan desarrollarnos. Lo que decía Pablo respecto a la seguridad es un asunto cada vez más delicado, es decir, nosotros que tenemos operaciones en todo el país, nos damos cuenta que las vacunas es ya un problema generalizado absolutamente, es decir, los que nos compran vehículos para trabajar realmente no pueden pagar sus deudas porque han sido vacunados, nos toca llamar a la policía, nos vacunan locales, la gente ya no quiere trabajar. Entonces es cierto, ese es un problema que si no se resuelve no le va a dejar desarrollarse el país. Pero claro, indudablemente también pensar que se va a resolver en un año me parece que es utópico. Es decir, nosotros estamos ahora quizás como Colombia en la década de los 80 o México al principio de los 2000. Esto va a llevar mucho tiempo y requiere mucha colaboración externa, como también Pablo lo comentó. Claro. Y para tener colaboración externa, probablemente, otra vez, necesitemos tener la casa en orden. Y ese aspecto también nos lleva de la mano a otro de los temas de función económicos, ¿no? Hablar de seguridad, hablar del tema de vacunas, también repercute en el empleo acá en el Ecuador. ¿Cómo está esa situación también? Y cierro y voy en la recta final del panel con Pablo Dávalos. El tema de desempleo, porque por ejemplo, según las cifras del INEC, el desempleo tuvo un descenso interanual al 3.5%. El año anterior en este mismo periodo estaba en 3.8%. Es una mínima de 0.3%, pero ¿esto cómo deja al empleo a nivel nacional? ¿Hay una recuperación o solamente esto podría determinar en que vuelva a aumentar esta cifra de desempleo? ¿Cómo está la situación de este factor a nivel nacional, Pablo? Sí, primero una aclaración. En economías como la ecuatoriana, la cifra para ver el comportamiento del empleo no es el desempleo. Okay. ¿Por qué no es el desempleo? Porque tienes una especie de amortiguador ahí que es el empleo informal, que ahora se llama empleo inadecuado. Es decir, en otras sociedades, en otras economías, tú puedes tomar en consideración el desempleo, porque si tú dices hay un desempleo de 5%, significa que el 95% están empleados, pues. Claro. Pero aquí no significa eso. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos políticas de desempleo. ¿Qué significa eso? Significa que si te quedas sin trabajo, te mueres de hambre nomás. En países que tienen políticas de desempleo, si te quedas sin trabajo, tienes un subsidio de desempleo, tienes una asignación que te permite sobrevivir hasta que encuentras un nuevo empleo. Por eso no hay el sector informal de la economía. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente, cuando se queda sin trabajo, busca cómo sobrevivir. Y la forma como sobrevivir es ingresando a este sector que se llama sector informal. Ahora el INEC lo llama empleo inadecuado. Entonces, ¿cuál es el indicador real que tenemos que visualizar? Se llama pleno empleo.
personas que tienen contratos de trabajo, ¿no? Y que ganan al menos el salario mínimo. El pleno empleo en el país está en alrededor del 40%. ¿No? El subempleo significa o empleo inadecuado o empleo informal significa la diferencia. Ahí tienes el autoempleo, tienes unas diferentes categorizaciones y al final de ellas tienes el desempleo. Entonces, el pleno empleo es alrededor del 40% de la población económicamente activa, que es la población de 15 hasta 70 años en capacidad de trabajar y que se representa alrededor de 8 millones y medio de ecuatorianos, porque excluyen estudiantes, niños, etcétera, ¿no? De esos 8 millones y medio de ecuatorianos, solamente el 40% de ellos, alrededor de 3 millones y medio, tienen empleo formal. Es decir, tienen un contrato de trabajo, algunos seguridad social y ganan un poquito más que el salario mínimo. El resto, el gran porcentaje de la población, tiene que buscar cómo sobrevivir. Pero ahora tiene un problema. La situación de empleo no ha mejorado. En absoluto, te estoy diciendo, 60% de ecuatorianos tienen que ver cómo sobreviven, con un agravante que antes no tenían, que ahora hay una disputa de los territorios, ¿no? Esa disputa de los territorios lo está haciendo el crimen organizado. El crimen organizado está desplazando al Estado del territorio y se está apoderando del territorio. Entonces ahora resulta que los sectores informales tienen que pagar una especie de impuesto, que se lo denominan vacunas, a bandas de extorsionadores para poder vender cualquier cosa. Desde un caramelo hasta grandes cosas tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el Estado ha perdido la capacidad de control territorial. ¿Y por qué perdió el Estado la capacidad de control territorial? Y ahí está la respuesta, por el programa de consolidación fiscal. ¿Por qué? Porque el programa de consolidación le dijo al Estado, ya no inviertas, trata de ahorrar lo más que puedas, no inviertas en salud, no inviertas en educación, en seguridad, etcétera, abandona los territorios y el momento en que se produce el abandono del Estado, producto de este programa de consolidación fiscal, viene lo que en teoría política se llama anomia, es decir, no hay reglas. Y al no haber reglas, nos surgen estos grupos organizados a controlar el Estado. Y eso pasa en Esmeraldas. Esmeraldas está perdido para el país. Esmeraldas lo maneja básicamente el crimen organizado y la delincuencia común. Está pasando en Guayas, en Durán, por ejemplo, ¿no? Durán ya pertenece prácticamente al crimen organizado, ¿no? Y la policía, al no tener capacidad institucional, fíjate cómo fue el programa de consolidación fiscal del Fondo Monetario, que redujo las asignaciones a la Policía Nacional. Claro. ¿No? Entonces, había recursos. Y en vez de meter esos recursos en la policía para proteger a la gente, ¿qué hizo Lenín Moreno? ¿Qué hizo Guillermo Lazo? Y ahora, ¿qué está haciendo Danilo Noboa? Le quitan recursos a la policía. Fíjate la locura, la desmesura, ¿no? Que Noboa va a convocar una consulta popular que no tiene nada que ver con la seguridad, ¿no? Una consulta que tiene que ver con lo que dejó pendiente Lazo. ¿Qué tiene que ver la consulta cuando la gente está pagando vacunas? Si no pagas las vacunas te matan. Así de simple. O y no es que te matan. Y claro, cierra el comercio. Y no es que te están pidiendo, le están pidiendo vacunas a la gente que vende en la calle, que vende $10, $20, y con eso sobrevive. Le quitan la mitad de esos $10, le quitan, porque además la gente que vende en la calle primero tiene que pagar a la persona que distribuye en la calle, segundo al agiotista, al chulquero. Tiene que pagarle para poder endeudarse y poder comprar la mercadería con la que vende en la calle. Y ahora se suma un tercer factor que es el vacunador, el extorsionador. Entonces, esa pobre gente está desesperada. Y a esa gente que está desesperada, ¿no? El Estado le dice, te voy a consultar. ¿Qué te voy a consultar? Te voy a consultar. ¿Quieres trabajar? ¿Para qué? Para poder llevar adelante políticas de flexibilización laboral, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, la misma consulta de Guillermo Lazo. Claro. O sea, es una locura, ¿te das cuenta? Y en este sentido, y para ir cerrando la idea, en concreto, ¿cómo se debería proyectar el gobierno hacia 2024? Lo primero que todo necesitamos recuperar el Estado, recuperar esos territorios que han sido copados por el crimen organizado y la delincuencia común con presencia del Estado. Pero para recuperar esos territorios necesitamos recursos y para esos recursos necesitamos política fiscal, política monetaria, política financiera, apoyar a la microempresa, apoyar a la producción agrícola, al pequeño productor, políticas de empleo, etcétera. Y eso no hay. Eso es lo que yo esperé encontrar en la ley de generación de empleo, como la denomina eficiencia económica y generación de empleo, y no hay, no existe. ¿Qué hay en esa ley? Exoneración de impuestos a las empresas de sus amigos. Eso no está bien, eso no se hace, no se le hace a un país sometido a una violencia tan brutal como la del crimen organizado. O sea, ganar el gobierno
y la primera idea que se le ocurre es perdonar las deudas de su padre y apoyar los negocios de su tía, no está bien. O sea, realmente no está bien. O sea, está mal para el pueblo. O sea, el país no merece eso. El país votó con esperanza, porque dijo, podemos salir por aquí, porque eso escuchó programas que le decían, voy a hacer esto y lo otro, y finalmente lo primero que hace es leyes que beneficien a grupos económicos. Personalmente creo que es una oportunidad perdida. O sea, la gente empieza a ver de otra manera ya al presidente. Hemos movido todo finalmente para que nada cambie, porque sacamos a Lasso, finalmente lo sacamos, tuvo que decretar la muerte cruzada para que esto cambie, pues. Y resulta que no cambia. Ese es el gran problema. Correcto. Osvaldo Landazuri, la pregunta en la misma línea. Hablamos de desempleo, hablamos de las extorsiones de los vacunadores, hablamos de desplazamientos igual de los territorios. Con Jefferson comentábamos internamente, bueno, muchos entonces apuntarán hacia salir del país. ¿Es la realidad que ahora mismo aqueja al Ecuador? Sí, es la realidad que ustedes recordarán que yo fui parte de los que discutía con Lasso, obviamente no de manera directa, pero a través de los medios de comunicación, y le decía, incluso le comparé con el zar de Rusia, ¿no? Estaba encerrado ahí en un castillo sin entender la realidad del Ecuador y encerrado en los equilibrios económicos. Por eso insisto que mi visión es más bien buscando un punto equilibrado. Ahora, el dato que da Pablo, incluso para mí, el dato que yo tengo es más crítico todavía, ¿no? Es decir, según mi equipo, el 65% de las personas no tienen empleo. Yo concuerdo en eso con Pablo. Esto de darse las vueltas con empleo inadecuado, empleo no remunerado, para mí es autoengañarse, ¿no? Usted tiene empleo pleno o no tiene trabajo, y eso es el fin del asunto. Ahora, otra discrepancia con Pablo probablemente sea en que, si bien hay que trabajar en políticas de empleo, en ver cómo se aumenta la inversión pública, en tratar de, yo sí creo, por ejemplo, que ciertos temas que no son estratégicos, sí se puede trabajar con el sector privado en alianzas público-privadas, una carretera, que por ejemplo pague un peaje para su mantenimiento, no me parece que está mal. Discrepo con el extremo de derecha, el extremo libertario. Yo creo que más que el programa del Fondo de Consolidación, es la visión de Lasso de cómo veía el país. La visión libertaria de Chile del 73 es un Estado que no existe. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Más que por orden del fondo, desde mi óptica, es la visión que Lasso tenía, que se mezcló luego con su incompetencia para manejar lo que los romanos llamaban la cosa pública, es decir, todo el conjunto de instituciones que le dan la sensación de bienestar al ciudadano. Entonces, quizás la otra discrepancia, como decía, es que además de la inversión, hay que hablar de las leyes laborales, nos guste o no. Eso no significa precarizar los derechos de los trabajadores. ¿Qué más precarización que tenerle a un padre con un niño en los brazos sin encontrar empleo? Y no es porque los empleadores seamos malas personas o no queramos contratar, es porque no hay crédito, está muy bien, las tasas son muy altas, el riesgo es absolutamente enorme, entonces no hay inversión. Una parte de la visión. Vamos a hablar, Osvaldo, cuando hablamos de las leyes laborales en concreto. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe poner sobre la mesa de debate? Usted necesita modernizar su código de trabajo. Necesita entender que muchos emprendedores probablemente necesitan contratar apenas horas a colaboradores. Las empresas grandes probablemente no. Nosotros tenemos otro tipo de contrataciones, pero los negocios pequeños tal vez pase que sí. Tal vez pase que le diga, oye, estoy empezando y necesito trabajar 3 horas, necesito solo 3 horas que me ayuden con la contabilidad o que me ayuden con el empacado de mis mermeladas. Tenemos que entender un mundo que ha cambiado, un mundo que tiene distintos horarios, un mundo que tiene distintas visiones de cómo trabajar. Ese es un ejemplo nada más. La famosa jubilación patronal, que probablemente si es que hacemos un estadístico de cuánta gente le está recibiendo, un tema duro, yo sé, que va a incomodar a muchos, pero como no soy político, lo puedo decir abiertamente. Lo que está ocasionando es que cuando una persona ya está cerca de los 20, 22 años de trabajar en una empresa, esa empresa le dice gracias. Entonces, todo eso tenemos que revisar y conversar, es decir, hablar.
de los problemas que pueden resultar incómodos, yo sé que incomodan, pero que requieren de una solución, de una aproximación. De lo contrario, no vamos a formalizar el trabajo. Y por otro lado, lo que yo estoy viendo en muchos de los emprendimientos, peluquerías, restaurantes, de entrega de cosas, se están contratando venezolanos, se están contratando colombianos, cubanos, que están dispuestos a trabajar por mucho menos, dejando a nuestra mano de obra muy bien cuidada con nuestro código laboral sin empleo. Eso es lo que estamos logrando. Entonces, si no hablamos de esto, probablemente los resultados van a ser los mismos. Perfecto, pudieron ustedes escuchar las distintas visiones, cumpliendo pues con la filosofía del programa, la pluralidad de las distintas voces en función de materia económica. Queremos agradecerle a Osvaldo Landazuri, que nos acompañó vía Zoom, y al economista también Pablo Dávalos, que estuvo aquí de manera presencial. Muchísimas gracias a los dos y que tengan desde ya un feliz año. Muchas gracias, igualmente. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.